Bueno, pues ya tengo aquí el proyecto de instrumentación biomédica, parte 2. En este caso, lo que tenemos aquí es un circuito que, de acuerdo a las características del proyecto, nos debe dar un rango de voltaje entre 0 y 5 volts para un rango de temperaturas entre 20 y 50 grados Celsius, utilizando el termistor NTC 203 caracterizado en la parte 1 de este proyecto. Adicionalmente, se tiene que encender un LED rojo cuando la temperatura es mayor a 35 grados Celsius y un LED amarillo cuando la temperatura es inferior a 25 grados Celsius. Entonces, pues en este caso ya vemos el circuito completamente armado, en este caso el multisim, y bueno, vamos a explicar cada una de las etapas que sigue. Al inicio vemos que tenemos un puente de Wheatstone con valores de resistencia comerciales de 15 kiloohms, 22 kiloohms, un potenciómetro de 500 ohms y una resistencia variable de 22.43 kiloohms al 100% de su respuesta. Esta resistencia variable es básicamente el termisor, es la forma en la que lo hemos simulado. Y también vemos que este puente de Wheatstone está conectado o más bien alimentado por un regulador de voltaje LM7805CT que básicamente entrega 5 volts constantes sin importar pues realmente el voltaje que le estamos dando de entrada. Siempre y cuando sea por encima de 5 volts no debería de haber mucho problema con lo que entrega este regulador de voltaje. Esto se hace así ya que si tuviéramos una variación de voltaje incluso pequeña en la fuente de alimentación del que está alimentando el puente Wheatstone, pues obviamente el cambio de voltaje registrado por el puente pues va a ser diferente al que queremos y por lo tanto las etapas siguientes pues no van a funcionar como deberían. Entonces, pues por eso se ha puesto este regulador de voltaje a 5 volts. Recordemos que el puente Wheatstone básicamente cambia, en este caso el cambio de la resistencia a cambios en voltaje. Entonces, bueno, también tenemos un amplificador de instrumentación AD620 con una resistencia de 14 kiloohms, que básicamente y de acuerdo a los cálculos nos estaría dando una ganancia de aproximadamente unos 4.52. Esto quiere decir que si nosotros obtenemos un volt del puente Wheatstone al final del amplificador de instrumentación o a la salida, tendríamos 4.52 volts aproximadamente. Esto se hace así para que podamos obtener el rango de 0 a 5 volts del puente de Wheatstone. Sin embargo, notaremos que el amplificador de instrumentación pues no va a bloquear voltajes negativos ni va a bloquear voltajes mayores a 5 volts. Como queremos respetar ese rango de 0 a 5 volts indicado en las instrucciones del ejercicio, pues tenemos que utilizar un, en este caso, rectificador de precisión y un limitador de voltaje a 5 volts. Esto se logra utilizando un LM741, un diodo 1N407, que básicamente en conjunto pues son ese rectificador de presión. Esto se logra porque el LM741 básicamente está en su forma de seguidor unitario. Entonces lo que se consigue acá es que cuando el voltaje suministrado por el AD620 es mayor a 0 volts, pues entonces va a dejar pasar literalmente ese voltaje, o sea, no lo va a cambiar. Pero cuando el voltaje es menor a 0 volts, pues impide su paso debido al diodo. Entonces es el funcionamiento del rectificador de presión. Luego tenemos un diodo Zener 1N400, bueno, 4733, que básicamente lo que hace es que impide que voltajes mayores a 5 volts pues pasen, ¿no? O sea, digamos que los bloquea en este punto. Entonces esto viene muy bien porque si la temperatura subiera, la resistencia baja y el puente de Wheatstone nos va a dar un voltaje mayor al que queremos y por lo tanto el amplificador de instrumentación pues nos va a estar dando más de 5 volts. Entonces esto permite bloquearlo independientemente de qué tanto suba la temperatura por encima de 50 grados Celsius. Entonces, pues aquí ya tendríamos, digamos, cubierto nuestro rango de voltaje de 0 a 5 volts y ya tendríamos en consideración los 20 a 50 grados Celsius. Para comprobar esto, notamos que a 22.43 kiloohms, que es cuando el termistor en teoría estaría registrando una temperatura de 20 grados Celsius, la salida es de aproximadamente 1.40 milivolts. Esto está muy bien porque recordemos que lo que queremos es que idealmente a 20 grados Celsius, que en este caso nos daría una resistencia en el termistor de 22.43 kiloohms, pues tengamos 0 volts en la salida. No tenemos 0 volts, pero tenemos un valor muy cercano que, pues digo, es un milivolt, es prácticamente nada y probablemente se deba al error que considera Multisim en las resistencias, los amplificadores, el diodo, etc. Entonces está muy bien esto, porque pues vemos que es cercano a 0.
Adicionalmente vemos también que se enciende el LED amarillo. Esto se debe a que pues al estar en 20 grados Celsius pues estamos por debajo de los 25 grados Celsius que se requieren para que el LED se encienda. Esto se logra porque aquí hemos añadido dos amplificadores LM741 en su forma de comparador con sus respectivos divisores de voltaje a, en este caso, 2.5 volts y 416 milivolts. Esto es así porque a 416 milivolts, en teoría, estamos a 25 grados Celsius y a 2.25 a 35 grados Celsius. Bueno, estaríamos registrando esas temperaturas. Lo vamos a comprobar cambiando el valor de resistencia de, en este caso, el supuesto termisor. Se supone que, de acuerdo a nuestra tabla, a 25 grados Celsius tendríamos que estar a 20.86 kiloohms. Entonces ponemos a 20.86 kiloohms. Hay un errorcillo, creo. Bueno, 20.86K. Y bueno, reiniciamos la simulación. Notamos que estamos obteniendo 412 milivolts aproximadamente en la salida. Lo comparamos con estos 416 milivolts y bueno, aquí vemos que efectivamente se sigue encendiendo el LED amarillo porque pues seguimos en 25 grados Celsius. Si nosotros disminuimos un poco la temperatura, por ejemplo a 20.8K, notaremos que el LED deja de encenderse porque ya estamos por encima de esos 25 grados Celsius. Entonces pues vemos que funciona perfectamente. También notamos que el LED rojo en este caso no se enciende porque pues no estamos todavía por encima de los 35 grados Celsius. Entonces bueno, vemos que el funcionamiento del LED amarillo está perfecto, que si estamos obteniendo 0 volts a la salida, bueno, casi 0 volts a la salida cuando la temperatura es de 20 grados Celsius aproximadamente. Y bueno, ahora vamos a pasar a cuando está aproximadamente a 35 grados Celsius. Según nuestra tabla, a 35 grados Celsius deberíamos estar a más o menos 15 kiloohms. Entonces ponemos esta resistencia a 15 kiloohms. Y notamos que el LED rojo se enciende. Si nosotros, por ejemplo, aumentáramos la temperatura a 15.1K, apreciaríamos que el LED, en este caso, sigue encendido. Pero, a medida que... bueno, es que no cambió la temperatura. Perdón, la resistencia. A ver, 15.1K. Bueno, sigue encendido. Paramos la simulación. Le ponemos... Claro, es que se cambió esta otra resistencia. Aquí hubo un errorcito, perdón. Pero bueno, ahí vemos que a 15.1 kiloohms, pues efectivamente se apaga el diodo LED rojo. Esto se debe a que pues ya estamos por debajo de los 35 grados Celsius. Nuevamente, si disminuimos esta resistencia a, por ejemplo, 14 kiloohms, notamos que el LED rojo sigue encendido. Aquí evidentemente pues ya estaríamos por encima de los 35 grados Celsius. Entonces vemos que funciona perfectamente. También vemos que el LED amarillo pues no se enciende en ningún momento. Otro valor de resistencia importante es cuando estamos a 50 grados Celsius, que en este caso vemos que es aproximadamente 8.76 kiloohms. Entonces, ahorita que me permite el simulador, ahí está. Si nosotros lo ponemos a 8.76 kiloohms, veremos que el voltaje a la salida es prácticamente 4.96 volts. Vemos que es muy cercano a 5 volts. Evidentemente no da 5 volts, por lo mismo que al estar a 22.43 kiloohms o 20 grados Celsius no nos da 0, porque pues hay un error, digamos, intrínseco en el circuito debido al valor de las resistencias y demás, que considera multisim. Entonces, no es necesario que estemos a 5 volts, pero vemos que estamos a un valor muy cercano. Y también pues vemos que el LED rojo sigue encendido, porque pues estamos por encima de los 35 grados Celsius, y el LED amarillo pues está apagado porque estamos por debajo de esos 25, perdón, estamos por arriba de esos 25 grados Celsius. Entonces vemos que nuevamente el circuito está cumpliendo con todas las especificaciones. Si nosotros, por ejemplo, bajásemos todavía más el valor de resistencia a 8K, por ejemplo, que esto implicaría que ya estamos muy por encima de 50 grados Celsius, pues vemos que nos da un voltaje de salida de 5.08 volts. Es decir, sí se está regulando, o más bien limitando la salida de voltaje a los 5 volts que nosotros queremos en el rango. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos un ohm, que aquí pues ya estaríamos a una temperatura elevadísima según el termistor, seguimos obteniendo 5.08 volts. Entonces un poco la conclusión acá
es que sin importar qué tanto aumente la temperatura por encima de 50 grados Celsius, este diodo Zener 1N4733 va a limitar la salida para que siempre tengamos 5 volts aproximadamente en la salida. Entonces vemos que el rango pues está completamente cubierto. Y bueno, ya nada más para verificar esto, ahorita que me permite el simulador, vamos a disminuir de los 20 grados Celsius para ver que tampoco nos da voltajes negativos. Nada más que no está reaccionando, una disculpilla. Ahí está. Entonces, como a 22.43 kiloohms estamos a 20 grados Celsius, lo vamos a subir todavía más este valor, por ejemplo a 30K. Ahí deberíamos estar muy por debajo de 20 grados Celsius, según el termistor. Y vemos que tenemos menos 268 milivolts en la salida. Podemos nuevamente comprobar que no va a subir no va a bajar de ese valor si nosotros por ejemplo le pusiéramos 100K, que aquí pues ya tenemos una temperatura muy baja. Pues vemos que seguimos a menos 268 milivolts. Entonces un poco aquí la idea es que este diodo, este rectificador de presión en conjunto con el LM741 y el diodo, pues no van a permitir que haya valores negativos. En este caso el menos 268 milivolts es lo mismo de siempre, se considera un error pequeño en la salida y por eso es que no tenemos exactamente 0 volts. Pero bueno, lo cierto es que es un voltaje negativo prácticamente despreciable, es muy chiquito y nos comprueba que efectivamente estamos logrando rectificar pues el valor que tenemos acá. Entonces básicamente un poco lo que tenemos es pues cubierto, ¿no? El rango de voltaje. No vamos a tener valores de voltaje menores a 0 volts o al menos no muy menores. Y no vamos a tener valores de voltaje superiores a 5 volts o al menos no muy superiores, que digo en este caso es de 5.08 volts. Es bastante pequeño para cuando el valor de resistencia ha bajado mucho. Entonces pues está súper bien cubierto. Entonces vemos que el circuito efectivamente cumple con todas las especificaciones dadas en el problema y que bueno, todo está funcionando perfectamente. Adicionalmente, otra consideración podría ser aquí en este nodo, en este cable, en lugar de conectar directamente la fuente al circuito, poner un regulador de voltaje como este, ya que recordemos que los divisores de voltaje están en consideración a que aquí tenemos 9 volts. Si estas fuentes cambiaran, los divisores dejarían de funcionar y entonces el circuito también deja de hacerlo, el sistema entero, ¿no? Entonces, si nosotros le pusiéramos un regulador de voltaje LM7809, por ejemplo, podríamos obtener una salida estandarizada de 9 volts y aseguraríamos que los divisores pues nunca fallen. El problema de esto es que aparentemente Multisim tiene un poquito de problemas al simular el LM7809, pide unas consideraciones extra. En mi caso no he podido simularlo, pero pues en la práctica, en la experimentación se podría poner sin ningún problema y el circuito ya estaría prácticamente pues asegurado, ¿no? En todo su funcionamiento. Ya prácticamente cualquier error quedaría descartado y pues sería un diseño bastante robusto, ¿no? Bastante bien elaborado. Entonces es una consideración de diseño nada más, no es necesaria si se asegura que estas fuentes van a ser siempre 9 volts, pero bueno, ahí se deja. Entonces hasta aquí el proyecto 2 de instrumentación biomédica. Gracias.